Bueno, buenas noches, muy bienvenidos todos. Es un gran gusto ver tantas caras conocidas y queridas y de colegas y gente que está interesada en los mismos temas y familiares. Gente que está interesada en los mismos temas que estamos interesados nosotros. No sé si han puesto atención, pero ha sido un día pues muy activo para nosotros. Desde la mañana estamos con el lanzamiento de este reporte que tienen ahora entre sus manos, el trabajo de varios meses. Siempre que oigo los acentos del Golfo de California empiezo a hablar como ellos, pero no, pero no, yo soy de acá. Cuando empezamos a planear cómo íbamos a lanzar el estudio que ahora tienen en sus manos y del que ahora van a oír más, perdón. Siempre nos quedó claro que para nosotros era importante pues dividirlo en dos partes, en una parte en la que le presentáramos a los medios de comunicación como para moverlo. Y creo que esa parte fue muy exitosa hoy en la mañana. Y una parte en la que le platicáramos pues, a nuestros aliados, a la gente con la que trabajamos todos los días, gente de todos los sectores, gente ONGeros como nosotros, pero también gente de comercializadores, pero también gente de gobierno, también algunos medios de comunicación que hay aquí ahora. Pues también para poder un poco cacarear el huevo, ¿no? Y decirles, esto es una cosa en la que venimos trabajando. Varios de ustedes han oído que de alguno de nosotros que lo estábamos haciendo y tal vez han estado frustrados de que no hemos querido contar mucho al respecto. Y ahora por fin podemos sacarlo y por fin podemos compartir los resultados y empezar lo que habíamos estado queriendo hacer desde el principio, que es empezar un diálogo sobre este tema que a todos nos interesa, que es el mar y la pesca. Entonces mi papel ahora es muy corto, es nada más darle la bienvenida, contarles 2 segundos de qué se trata Oceana, quiénes somos las personas que ven aquí en el estrado, y luego pasarle el micrófono a los que hicieron el trabajo. Mi nombre es Pedro Zapata, yo soy el vicepresidente de Oceana, que en español correcto es el director. Yo dirijo Oceana en México. Lo que pasa es que vicepresidente tal vez confunde, porque uno piensa, ¿dónde está el presidente? Que no es importante para él estar aquí, pero no. Abrimos la oficina acá en febrero del año pasado, estábamos muy contentos. Llegamos a un ecosistema ONGero marino complejo y esperando siempre poder sumar y poder traer cosas que no se habían hecho acá. Y creemos que esta es una de esas cosas, por eso estamos tan contentos. Oceana es la organización de conservación marina más grande del mundo que solo se enfoca en la conservación marina, es importante saber. Nosotros no tenemos un programa de selvas, un programa de bosques, no tenemos un programa de hidrocarburos ni cambio climático per se, ¿no? Nosotros solo hacemos cosas del mar, lo que más nos importa es el mar. Y entonces pues, estamos aquí presentando esto que tenemos oficinas en Estados Unidos y en Europa primero, después Chile, después Belice, después Canadá, Perú, Brasil, Filipinas y ahora México. Trabajamos en política pública. A mi lado izquierdo tengo a Renata Terrazas, que es la directora de la campaña de Transparencia, que les va a hablar. Nuestro amigo el consultor, el doctor Adrián Munguía, que es el que hizo el estudio, pero me voy a tomar, si me lo permiten, 2 segundos para presentarles al resto de mis colegas, que es Esteban García Peña, quien conocen ya, que es el director de las campañas, bueno, muchos de ustedes conocen ya, director de campañas de reconstrucción y restauración pesquera. Luis Rodríguez Munguía, que está ahí atrás, que es nuestro director de comunicación, de quien también tal vez hayan oído hablar a ustedes. Julio, por allá, es el director administrativo, y Toño, que se me perdió, aquí está, enfrente, que también es el coordinador administrativo. Es un equipo que, si se acuerdan de mis rollos cuando llegué y apenas estábamos empezando, pues era yo nada más, ahora ya somos un equipo más grande, estamos muy contentos. Les cuento 2 segundos sobre este estudio. Es un estudio que hemos hecho en distintos lugares del mundo, llegando a algunas conclusiones que Renata va a compartir con ustedes. Y para nosotros, cuando hacemos un estudio así, la intención es, por raro que parezca, si me permiten, es construir un problema que tal vez teníamos pero no estamos seguros que teníamos, o no era visible en cierto sentido. El problema de que el desorden en el mar y en la forma como administramos el mar nos ha llevado a darle una importancia menor a la que tiene, y a no reconocerlo como el motor de la economía que debería ser.
y a dignificar a los empleos del mar y a los productos que sacamos del mar, que son por mucho los más nutritivos, los más sustentables comparados con la proteína animal de tierra, y que merecerían tener un lugar pues mucho más alto en el escalafón de la política nacional que tienen, en la política pública nacional que tienen. Y entonces, yo creo que en eso ganamos todos, si logramos eso. Pero para saber que estamos frente a un problema, tenemos que enfrentarnos con algunas dificultades. Una de ellas, por ejemplo, cuando nosotros vamos con, ustedes les pasa seguramente, cuando con gente que, pues, que queremos y que son listos, pero pues que no necesariamente piensan en esto todos los días como nosotros, y les tenemos que decir que hay un problema de sobrepesca en México y te dicen, ¿qué sobrepesca? Yo veo peces todos los días en los menús, en el supermercado y en el mercado, o sea, hay un montón. Entonces, no sé de qué me hablas. Bueno, pues parte del problema es que no te están dando lo que tú piensas que te están dando. Y esto medio lo sabíamos y lo oíamos en muchos lugares y decimos, no podemos ir con una noción de lo que está pasando, tenemos que ir con evidencia clara y contundente. Y en una conversación con el doctor Munguía, dijimos, ¿será que se puede esta cosa loca que estamos pensando? Y Adrián dijo, claro que se puede. Entonces así es como llegamos a la conclusión de lo que estamos haciendo ahorita y lo que les vamos a presentar. Es un trabajo del que estamos muy orgullosos. Y entonces la dinámica es, creo que Adrián va a hablar primero. Adrián va a hablar primero describiendo cómo hizo lo que hizo. Renata les va a contar qué quiere decir eso que hizo. Y luego, sí, perdón, mucho de nuestro trabajo es traducir al español lo que los científicos hacen. Y después ojalá y se arme un diálogo, y si tienen preguntas que podamos resolver, las resolvemos, y después, y si no, pues decimos que es culpa de alguien más. Y además luego hay un juego, ¿no? Creo que tú vas a hablar de eso. Ok, perfecto. Entonces, bienvenidos, muchas gracias por venir, gracias por darnos su tiempo, y qué bueno que están aquí. Bueno, buenas noches. Yo les voy a platicar, intentar explicarles qué fue lo que hicimos de la manera más sencilla que pueda. El estudio inició a partir de tomas de muestras de tejidos de los pescados en 3 puntos de venta distintos, que el objetivo era poder muestrear los puntos de venta que cualquier persona normal podría estar tomando, ¿no? Es decir, ¿dónde compra el pescado la gente común? Pues uno va a la pescadería, si es que hay una cerca de su colonia, o uno va a un supermercado, o en un restaurante, ¿no? Que esos son como los principales que pensamos. Entonces, el estudio estuvo dividido en estos 3 puntos de venta distintos, en 3 ciudades diferentes, que fueron Mazatlán, la costa del Pacífico, Ciudad de México, por supuesto, que es como el centro en donde todo ocurre, y en Cancún. Y parte de la decisión de poder hacer eso era, por un lado, poder mostrar las diferentes especies que se encuentran en los diferentes lugares, y también tener una mejor representación de la extensión del país. Estas muestras que se tomaron, el objetivo era poder tomar una muestra de tejido que después fuera sujeta a un análisis genético que nos permitiera identificar de qué especie es la que estamos hablando. Entonces, durante el muestreo se tomaron se analizaron exitosamente como 383 muestras, aunque se tomaron un poco más que esas. Hubo algunas muestras que no pudimos identificar por algunas razones. Y esas muestras, la forma como se procesan es que nosotros íbamos a algún restaurante o alguna pescadería y teníamos una base de datos que íbamos llenando con la información que recibe el consumidor, que sería la que cualquiera de nosotros recibiría en un restaurante. Es decir, ya sea que en el menú diga qué especie se trata, o que nosotros le preguntemos al mesero, ceviche que tiene usted, ¿de qué es, no? Entonces, la comunicación de la información podía ser escrita, podía ser verbal, y todos esos detalles se iban anotando en una base de datos. Obviamente la especie que nos decían que era, el restaurante, o la especie que venía en la etiqueta de un supermercado, o la especie que nos decían que nos vendían en una pescadería, ¿no? El precio, la presentación de la muestra,
que era importante para nosotros para saber qué muestras sí nos estaban funcionando y no, es decir, si la muestra había sido frita, si la muestra había sido congelada, si era una muestra fresca, toda la variedad de preparaciones que se pueden imaginar que existen. Y a partir de ahí, una vez que tomamos la muestra y la pusimos en un tubito con unas perlas de sílice, que son estas bolsitas con perlitas que tienen los electrónicos o alguna ropa para atraer la humedad, ¿no? Entonces nosotros utilizamos algo parecido en un tubito, que el objetivo era poner la muestra de tejido ahí y deshidratar toda la muestra para evitar su descomposición, básicamente, ¿no? Entonces era una forma muy fácil en el campo de preservarla. Entonces, al momento de deshidratarla, nosotros inhibimos el crecimiento de microorganismos, etcétera, y preservamos el DNA que se encuentra en esa célula. Entonces, algunas de las preguntas que nos habían surgido durante este proceso ha sido, por ejemplo, bueno, el DNA, ¿qué le pasa al DNA cuando fríes un pescado, ¿no? Cuando lo calientas o lo hierves o lo congelas? Y la respuesta es de que el DNA es algo que está dentro de cada una de las células del tejido que nosotros muestreamos y es casi imposible de destruir. Entonces, al momento de que están dentro de esas células, es una huella que es infalsificable y que es específica para cada una de las especies existentes. Entonces, es un marcador y una forma muy útil para poder hacer un estudio de este tipo, en donde lo que nos interesa es saber de una muestra desconocida cuál es la identidad de esa muestra, a qué especie pertenece. Entonces, lo que hacemos ya después de esto en el laboratorio fue realizar una extracción de DNA, que básicamente significa romper todas las células y sacar el DNA que está presente ahí, y después fijarnos, amplificar o analizar una partecita de un gen que conocemos, que se conoce como código de barras, que existen bases de datos a nivel mundial de muchas de las especies, de casi todas las especies, y que entonces nosotros utilizamos esa pequeña secuencia, que son como 500 pares de bases o 500 bloques de DNA, si lo quieren ver así. Nosotros la leemos para cada una de las muestras y obtenemos una secuencia, que esa secuencia es única para esa muestra. Y después, esa secuencia la interrogamos contra una base de datos que están disponibles de acceso abierto. Una de ellas se llama GenBank o Banco de Genes. Y nosotros comparamos esa muestra, igual que ustedes pueden agarrar un renglón de letras y hacer una búsqueda en Google. Nosotros podemos agarrar esa secuencia de 500 letras de ATCGs y buscarla, pegarla en esta máquina de búsqueda de GenBank, y nos va a dar un resultado igual que nos daría Google, ¿no? Lo que tú metiste se parece muchísimo a esto, ¿no? Entonces, utilizando una serie de criterios de que esa secuencia tuviera cierta longitud, que esa secuencia tuviera cierta homología, es decir, que se pareciera mucho, hicimos la asignación de la especie, ¿no? Entonces, nosotros podemos decir, esta muestra proviene de la especie Alopias, que es un tiburón zorro, por ejemplo. Y después, la siguiente pregunta que hicimos fue, bueno, entonces, para determinar si existe sustitución o no de especies, es decir, si me dieron gato por liebre o no, entonces tengo que ver, pues, qué fue lo que me dijeron cuando yo compré esta muestra en el restaurante o cuando compré esta muestra en la pescadería. Entonces vamos y comparamos. Entonces regresamos a la base de datos original para ver bajo qué nombre nos lo vendieron, ¿no? Entonces ese nombre, quizá imagínense que haya sido Marlin, por ejemplo. Entonces ahí había otro trabajo de hacer la relación entre el nombre común o nombre comercial Marlin con qué especies científicamente está asociado ese nombre. Y ahí fue algo interesante, porque en México no tenemos muchas referencias, o no tenemos al menos una referencia oficial que nos diga, el marlin son estas 3 especies, o el pargo, o cuando lo que le llamamos pargo, lo que le llamamos mero, son esta lista de especies científicas, ¿no? Entonces ahí utilizamos 3 bases de datos distintas, que una fue una base de datos de Conavio, otra fue una base de datos de un centro de investigación en La Paz, del Politécnico, el CICIMAR, y otra fue una base de datos de acceso abierto que se llama Fishbase, que también las pueden consultar en internet, y relacionamos, bueno, si me dijeron que era marlin, ¿existe alguna, en estas 3 bases de datos, existe alguna de las bases de datos que me diga que el marlin corresponde a alopias, sí o no?
y entonces ahí determinábamos si existía. Si no había, ese nombre no existía en ninguna de esas 3 bases de datos asociado a Marlin, entonces decíamos, esto es una sustitución. Aunque nosotros sabríamos que, conocíamos algunas de las especies, pero el problema con esto es que necesitamos tener una referencia, ¿no? Una referencia que nosotros podamos compartir con la demás gente y nos podamos entender bajo el mismo lenguaje. Eso fue básicamente lo que hicimos, y la parte más divertida quizá fue la toma de muestras. Imagínense, ahí vienen, en el reporte que tienen ustedes, vienen que se visitaron 133 establecimientos y como 77 restaurantes, y todos esos restaurantes, ustedes podrían pensar que es muy glamoroso ir a hacer un estudio de este tipo, pero después de varias semanas de estar muestreando y comiendo en restaurantes, no es glamoroso, se los puedo asegurar. Pero sí fue algo muy, muy interesante y muy divertido, pues porque estamos viendo cuál es la diversidad de peces marinos en México, que es muy alta, somos un país megadiverso, y es interesante saber qué es lo que está pasando con esa diversidad. Y le voy a pasar el micrófono a Renata para que les platique entonces qué fue lo que encontramos después de hacer este proceso. Pero no te hagas, Adrián, tomábamos muchísima cerveza para poder comer. Primero, antes de continuar, quiero agradecer a todas y todos ustedes que están aquí acompañándonos en esta presentación de nuestros resultados, el lanzamiento de nuestra primera campaña. Aquí tenemos gente muy querida, familia de sangre, familia por convicción, gente con la que estamos trabajando desde hace algunos meses para avanzar en la construcción de políticas públicas que atiendan al mar, que atiendan en este caso a los temas que nos atañen, son los pesqueros. Hay gente que nos viene acompañando de gobierno, CONAVIO, CONAPESCA, Senacica, CONAMP, entonces les agradecemos muchísimo. Organizaciones que son y serán aliadas en los caminos que nos siguen, comercializadores, tenemos gente que nos apoya de muchas formas y les agradezco muchísimo que estén aquí con nosotros. Y bueno, siguiente, por favor. Este es nuestro pequeño personaje que se llama Sherlock Pez, es una versión en pez de Adrián, se parecen un poco. Y este es un personaje que nos va a guiar presentándonos resultados en nuestras investigaciones de ADN. Es un personaje que estamos creando para que nos cuente una historia, ¿no? Y que es la que será a continuación. Lo primero que les queremos contar es que tenemos un problema. 1 de cada 3 veces que comemos pescado nos están dando una cosa completamente diferente a lo que estamos pidiendo. Normalmente se han hecho estos estudios en otros países. Esta es la primera vez que lo hacemos con estas dimensiones en México. Son 376 muestras de ADN, no son menores, es un número gigantesco y fue un trabajo de meses. Y comparado con otros países, el porcentaje es muy similar, es algo que sucede en esta dimensión, con la pequeña diferencia que en México tenemos una mayor incidencia de la sustitución en pescaderías, a diferencia de restaurantes, que suele ser lo común alrededor del mundo. Y ahorita que continuemos con la historia les voy a platicar por qué. Siguiente. Y bueno, como les comentaba Adrián, hicimos el muestreo en 3 ciudades distintas. Me encanta escuchar la versión de Adrián que decía Pacífico, Centro y Caribe. Yo siempre lo digo, sí, porque Mazatlán es donde está la CONAPESCA, ¿no? La autoridad pesquera, es un puerto muy importante. La Ciudad de México, porque es el centro de distribución de pescados en muchas partes de México, ¿no? Recibe muchísimo del mundo y lo envía a diferentes partes de los estados. Y Cancún, porque es un poco una joya que presumimos a nivel internacional, de miren qué bonita ciudad tenemos, miren qué bonito puerto, miren nuestro lindo mar, y la gente que va pues siempre busca como la experiencia completa y quiere comer pescado, ¿no? Entonces eran como 3 diferentes historias que queríamos contar. Y la Ciudad de México, si alcanzan a ver, qué bueno que yo imprimí porque no alcanzo yo a ver, si alcanzan a ver, el porcentaje de sustitución en las pescaderías es altísimo, es el más alto que vamos a encontrar en todas las muestras. Y esto
importa porque México tiene al segundo mercado de pescados y mariscos más grande del mundo, que es el mercado de la viga. Importa porque en México se recibe muchísimo pescado y se distribuye a muchas partes del país. Entonces, tener este porcentaje tan alto quiere decir muy probablemente que es una sustitución que se traslada a otros estados, a otros establecimientos, por lo que pues es bastante preocupante. Siguiente. Cancún tiene un porcentaje mucho menor a la Ciudad de México. La Ciudad de México era del 34%, Cancún es 26.5%. Y este porcentaje es chistoso porque nos podría dar una imagen de que las cosas van mejor en Cancún. Sin embargo, aquí tenemos historias del terror. 40% de la sustitución de pescado marino fue por pescado de acuacultura. Esto no es que en sí mismo sea malo comer pescado de acuacultura, sin embargo, estamos buscando, la gente que va al Caribe mexicano a comer sus deliciosos y lindos pescados del Caribe mexicano, está recibiendo un producto que no tiene nada que ver con el Caribe mexicano. 25% de la sustitución fue basa. La basa es un producto, la mayoría de ustedes conocen, es un producto importado que no suele tener la mejor calidad, por decirlo de alguna forma, y que no sabemos ni siquiera cuáles son los procedimientos a los cuales se ve sometido antes de que llegue a nuestro plato, antes de que nosotros lo comamos. Entonces, Cancún sí tiene un porcentaje relativamente menor, sin embargo, ahí la sustitución era mucho más marcada por un producto completamente diferente. Y ahí tenemos una historia muy triste, el mero es un pescado de Yucatán, de Quintana Roo, ¿no? Es un pescado que lo buscamos cada que viajamos a esos lugares, y el mero fue prácticamente en su totalidad sustituido por basa en Cancún. Entonces, un producto muy cotizado, muy buscado, muy caro, es sustituido por el producto más barato que tenemos en el mercado. Siguiente. Y bueno, en Mazatlán tenemos un porcentaje del 31.5% de sustitución, sin embargo, aquí Mazatlán nos cuenta una historia completamente diferente, y es que la mayoría de la sustitución, aun cuando fue superior a Cancún, por ejemplo, fue entre peces marinos y entre peces de valor y de calidad similar. Entonces, esto nos indica que la sustitución detrás de lo que pasaba en Mazatlán obedece a razones muy distintas a lo que pasó en Cancún y a lo que pasó en la Ciudad de México. Y bueno, tenemos aquí a nuestros campeones del disfraz. Es un título bastante indigno, pobres de ellos. El primero es el marlin, y sí, se puede decir marlin con o sin acento. El marlin tuvo 95% de sustitución. Por ejemplo, en Mazatlán todas nuestras muestras no fueron marlin. Entonces, esto quiere decir que de cada 10 veces que vamos a comer marlin, 9.5 veces nos tocó una cosa completamente diferente. Muchas veces es atún, qué bueno, es un atún, es muy buena calidad, es un pescado rico, pero hubo ocasiones en las que fue tiburón zorro, tiburón sedoso, y yo sé que muchos aquí conocen perfectamente la diferencia entre comer tiburón y comer marlin. Yo creo que eso es algo que hasta los más burros para conocer los pescados lo podríamos saber. Y entonces es una sustitución que no hay forma que hubiera sido una confusión casual, ¿no? Ahí pasó algo y terminamos comiendo especies completamente diferentes. Déjenme poner un ejemplo. Yo sé que muchos aquí conocen el mar, los pescados, incluso mejor que yo, pero también hay personas que no les pasa ni por aquí, más allá del huachinango, del robalo y del mero, y les quiero un poco platicar que comer tiburón por marlin es casi similar a comer perro por vaca, a comer gato por liebre. Entonces, son especies completamente distintas, y lo que sucede detrás pues es una historia bastante trágica. Y bueno, después tenemos la sierra, que si bien está en el segundo lugar con 89%, y casi toda esta sustitución fue en Mazatlán, de manera muy parecida que con el robalo, lo que está de atrás es una sustitución muy distinta al marlin. Fue un producto muy similar a la sierra, la que fue sustituida, producto marino, más o menos de la misma calidad y precio, entonces se explica por razones completamente distintas.
En cambio el mero ocupa el horroroso tercer lugar con 87% de sustitución, casi siempre fue sustituido por basa. El mero, y lo voy a volver a decir, es uno de los peces, de los pescados que más queremos, que más nos gusta comer, que más buscamos y que además juramos que hay un montón porque siempre está en el menú. Sin embargo, pues nos dimos cuenta que no hay tanto como lo habíamos pensado y que además nos dieron pues el producto, uno de los productos más baratos y de peor calidad, que es este basa importado. Y bueno, en cuarto lugar tenemos al huachinango, y aquí muchos de los chilangos nos relacionamos muy bien con el huachinango, nos encanta comer huachinango, y pues más de la mitad de las veces nos dieron una cosa completamente distinta. Y justo alguien aquí sentado, no diré su nombre, empieza con P y termina con Edro, pidió un taco de huachinango y le dieron raya látigo. Entonces, la posibilidad de que lo sustituyan es gigantesca y que nos demos cuenta es de este pequeño tamaño. Siguiente. Yo sí me di cuenta. Y bueno, entonces aquí tenemos nuestras especies amenazadas, y aquí una de las cosas que encontramos es que el 11.2% de nuestras muestras fueron 21 especies que se encuentran en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza como especies amenazadas o casi amenazadas. Y no solo eso, muchas veces sustituyeron a otra especie. Entonces, no solo no estamos poniendo atención de la situación de algunas de las especies que estamos comiendo, sino que peor aún, no las estamos comiendo sin saber que son estas especies amenazadas. Muchas de estas 21 especies que encontramos fueron tiburones, hubo también anguilas y otros pescados, pero había bastantes tiburones que nos comimos sin saber necesariamente qué eran. Siguiente. Y pues bueno, ¿por qué pensamos que esto es un problema? O sea, muy claro nos queda a nosotros que nos están dando una cosa que no estamos pidiendo, pero esto tiene repercusiones para el bienestar de los propios pescadores. Un pescador que sale al mar, busca huachinango, busca robalo, busca mero, lo trae al puerto, tiene que competir con precios de un basa importado. Incluso las personas de acuacultura, tilapia mexicana, tiene que competir con basa importado, porque hubo mucha sustitución de basa por tilapia. Entonces, ¿qué pasa con esos pescadores? Uno paga el precio del pescado, pues es un poco también el esfuerzo del pescador por ir por este pescado. Y si su pescado no vale nada frente a un basa, porque el basa te lo pueden vender como mero, tiene que o disminuir el precio de su pescado, y eso significa que tiene que salir a pescar más, que tiene que salir a pescar más lejos. Entonces afecta directamente a los pescadores y a las comunidades de los pescadores. También tiene un impacto negativo y directo en la salud de los mares. Este 11.2% de especies en una situación de riesgo que nos estuvimos comiendo nos lo podrían confirmar, pero también hubo una cosa que encontramos en este estudio. Según nosotros hicimos un estudio sobre 48 especies, en todo lo que identificamos eran 48. Entonces fuimos a hacer las pruebas de ADN pensando que eran 48 especies, resultó que eran 103. Nos comimos 55 especies sin saber que nos la comimos, sin saber sus nombres, sin saber siquiera cómo está la situación de esas poblaciones. Tiene un impacto directo en el bolsillo de los consumidores. En el cuadernillo lo podrán ver, hicimos una ejemplificación de los precios en supermercado que identificó Profeco en un estudio del año pasado. Entonces, donde sustituciones muy comunes como basa por mero, la relación de precio es 6:1. El kilo de mero en el supermercado comparado con el de basa es 6:1. El de huachinango con bagre, porque hubo mucho bagre sustituyendo a huachinango, es de 11:1. Y el de robalo y tilapia es de 4:1. Entonces ahí hay un marcado efecto negativo en el bolsillo de las personas, que uno podría pensar muy claramente que es fraude, más allá de que existe una ley que diga que lo es o no. Cuando hay un engaño de 6:1, de 11:1, ahí hay una pérdida bastante llamativa en las personas que están comprando el pescado. Un cuarto punto es que no estamos pudiendo tomar decisiones sobre qué queremos comer.
Uno piensa que se sienta en un restaurante, ve el menú y decide qué va a comer. Pero lo que está pasando es que esa historia no es cierta. Nos estamos sentando, estamos pensando que elegimos y nos están dando una cosa distinta. Las personas que a lo mejor no quieran comer tiburón porque les encanta la canción del Baby Shark, van a pedir marlin y es muy probable que les toque tiburón en vez de marlin. Entonces, no está habiendo una posibilidad de decidir de la persona que está comiendo el supuesto marlin. Y por último, y este es de verdad preocupante, si no podemos saber qué pescado nos estamos comiendo, siquiera si es una especie similar a lo que estamos pidiendo, ¿cómo vamos a saber si ese pescado es legal o ilegal? No hay forma. No hay forma de saber si la procedencia de ese pescado es legal, si se pescó con un pescador que tenía un permiso, con artes de pesca reguladas, en veda o no. No tenemos forma de saberlo. Entonces, tener esta posibilidad de que te vendan lo que sea y no tener muy claro qué es, abre la puerta para la pesca ilegal. No hay forma de detenerlo en este tránsito. Siguiente. Tenemos una propuesta que justo queremos abrir al diálogo con ustedes, con nuestros aliados naturales en la discusión de este problema tan grave que estamos enfrentando. Es algo relativamente sencillo y que esperamos que en las siguientes semanas y en los siguientes meses, pero que no sean demasiados años, empecemos a pensarlo de manera conjunta, a identificar los retos, a identificar las posibilidades de cambio para lograr atender este problema y reducirle el espacio a la pesca ilegal. Lo primero es, y lo mencionaba Adrián, no tenemos una forma de decir este pescado es este, o al menos de decir al huachinango serán estas 15 especies. No hay nada en el marco regulatorio mexicano que nos permita hacer esa comparación. Entonces urge una norma oficial mexicana, algo que nos permita hacer y tomar un acuerdo sobre a qué le llamamos qué, nombre científico en correspondencia con nombre comercial. Puede ser tan amplia, laxa y flexible como queramos, ese no es el punto, sino que tengamos un acuerdo mínimo de a qué le estamos llamando qué. Y un ejemplo de cómo no lo tenemos es el cazón. Cazón, la CONAPESCA identifica algunas especies de tiburón pequeño, sin embargo, a todos nos da por llamarle cazón a cualquier tiburón chiquito. Siempre, aun cuando ese tiburón eventualmente va a crecer y va a dejar de ser un tiburón chiquito, es de este tamañito, le llamamos cazón. Un segundo punto es contar con una política de trazabilidad que nos permita rastrear el pescado del barco al plato, que nos permita saber en dónde fue pescado, por quién fue pescado, cuál fue el procedimiento que siguió ese pescado hasta antes de llegar a nuestro plato. Y eso nos lleva al tercer punto, que es un mejor etiquetado. Aquí tenemos una imagen que hace un poco un ejemplo de cómo podría verse una etiqueta, en donde se identifica justo de dónde viene, en qué fecha se pescó, si tenía permiso de pesca, el nombre de la embarcación y sobre todo los procedimientos bajo los cuales fue sometido ese pescado antes de que lo consumiéramos. Y esto es muy importante sobre todo en todos los pescados, pero sobre todo en pescado importado. No sabemos cuál es el tratamiento del basa antes de que llegue a nuestro país. Siguiente. Y entonces, la realidad es que ya tenemos muchos ejemplos aquí en México, tanto de productos cárnicos, productos maderables, pero también en pescado que nos permiten trazar al pescado. El atún lo hace, productos de acuacultura mexicana lo hacen, cualquier pescador que quiere exportar tiene que cumplir con procedimientos de trazabilidad y hay casos voluntarios, aquí tenemos a nuestros colegas de Smartfish, que buscan poder rastrear su pescado desde que sale del mar hasta que llega a su tienda en Ámsterdam 26. Entonces, tenemos esa posibilidad, ya existe. Ahora, claro, es un paso bastante grande de los casos que estamos platicando a que sea una política pública aplicable a todo México, a todo el pescado. Sin embargo, por algún lado tenemos que comenzar. Y pues con esto yo cierro y adelante, y los dejamos un poco con
les pedimos que visiten nuestro sitio de gatoporliebre.org. Ahí pueden encontrar el reporte técnico que viene toda la metodología, lo que nos platicó Adrián, la traducción de ese reporte técnico que es el cuadernillo de resultados, y una base de datos donde pueden ustedes identificar los 376 casos, las muestras que identificamos, si fue en un supermercado, pescadería, restaurante, en qué ciudad, el precio del platillo o el precio por kilo, y la identificación genética, para que puedan un poco revisar y jugar con las bases de datos y saber exactamente qué fue lo que encontramos. Y pues cedo a las preguntas y respuestas, y antes de que nos vayamos de aquí, les quiero platicar rápido de una bonita dinámica que tenemos antes de terminar. Así que abro el foro para preguntas, si alguien tiene. No lo decidimos así porque en Océano estamos dirigidos a hacer cambios de política pública y necesitamos, en nuestra visión es que necesitamos que todas y todos incorporen políticas de trazabilidad, vendan producto legal y vendan producto trazable. Entonces, tomamos de hecho la deliberada decisión de no dar los nombres de dónde estuvimos haciendo las muestras, porque justo muchas veces no podemos saber si incluso ellos no fueron engañados. No es tan sencillo, y lo van a ver ahorita en unas pruebas que les vamos a hacer, no es tan sencillo determinar cuándo te están dando gato por liebre. Entonces, lo que queremos es un cambio de política pública, un marco regulatorio acorde a las necesidades que estamos enfrentando, y por esa misma razón decidimos no hacerlo. Pues justo van un poco de la mano ambas preguntas. ¿Hay muchas rutas? Sí. Algunas tortuosas, algunas más complicadas que otras, algunas quizá quisieran abarcar absolutamente todo, también. O sea, justo estamos en un momento en el que necesitamos pensar de qué manera atajamos este problema de la mejor forma, de qué manera construimos no solo los marcos regulatorios, sino institucionales para poderlo atender y no nada más hacer un bonito diseño en papel y que se quede de esa forma. Y justo creo que lo mencionabas que es un gobierno que apenas va entrando, son un poquito más de 100 días, y muchos de los problemas que aquí se reflejan van alineados con lo que este gobierno parece tener como prioridades, ¿no? La seguridad alimentaria, esto vulnera completamente la seguridad alimentaria, no tenemos cifras exactas, o al menos confiables, de cuánto estamos importando y exportando. La información de Secretaría de Economía y de Conapesca no son las mismas en ese tema. Justo una entrevista de la semana pasada el presidente del Consejo Mexicano para la Tilapia Mexicana decía que estábamos importando 300,000 toneladas de basa y tilapia. O sea, hay muchos frentes y tenemos que ser como muy eficientes en identificar qué es lo que hacemos. Muchas de las preguntas de ambos son para la autoridad, para que la autoridad las responda, y creo que un poco lo que estamos haciendo es hacer una invitación abierta, no solo a todas y a todos ustedes, sino a Víctor Villalobos, a Raúl Elenes, para que se sumen y empiecen a sentarse y empujar el lápiz de manera conjunta para poder determinar cuál es la mejor forma de atender este problema, ¿no? Sí. Un resultado interesante al final fue el darse cuenta que cuando la información te la dan verbalmente respecto a cuando te la dan por escrito, hay una diferencia significativa en el porcentaje de sustitución, como del doble, ¿no? Entonces, si tú ves a uno en pescaderías, estás leyendo una etiqueta que dice algo, en una pescadería que solamente te están diciendo, hay una diferencia, tienes el doble de chance de que no te estén dando lo que te dicen, ¿no? Entonces, por ahí las pescaderías, yo creo que lo que ejemplifica muy bien esto es de que cuando ves algo por escrito, tiene mayor valor a que solamente alguien te diga es algo, ¿no? Sí, acá, por favor, Carlos. En los campeones del disfraz, ¿por qué decidieron? Porque están hablando de ciento y pico de especies, ¿sí? Pero aquí me están dando una idea muy distinta. Me están diciendo hay 5 especies y eso no está correcto desde el punto de vista administrativo.
Sí, tienes razón, es la respuesta corta. La respuesta larga es que en la traducción de reportes científicos a cuadernillos que son para consumo público y digamos estrategias de comunicación siempre se pierde un poco de la minucia. Ahora, me das una excelente oportunidad y les pido disculpas por haberme salido para una entrevista de radio. Me das una excelente oportunidad para decir que toda la información, salvo los nombres de los establecimientos, con esa única excepción, toda la demás información está disponible en el sitio, incluidas las divertidísimas bases de datos que Adrián llenó, que tienen toda esa información con toda la minucia que está diciendo, pero sí, no hay mucho comentario al respecto, creo que tienes razón. Chanin, ¿tenías? Yo creo que el problema no está en quiénes son los campeones. No, como $40,000 más o menos. Sí, más o menos. No, qué bueno que dices lo del mero, porque es una de las grandes frustraciones de estar en una organización que se dedica a la conservación marina, es querer decirle a la gente, oye, es que hay un problema de sobreexplotación pesquera en México. La gente diga, pues, ¿cuál problema? Hay un montón de pescado, todo el día y meros, yo voy a Cancún y hay en todos los... Entonces, esto un poco cierra la pinza. Voy a balconear un poco a nuestro amigo Armando Vega, que está aquí, que hemos platicado de esto y él me dice, es que yo crecí en la Nueva Viga, yo me acuerdo de los cargamentos de mero de una buena talla, o sea, de una talla responsable y que llegaban y era como una fiesta, porque es un muy buen pescado, se vendía bien, la gente venía a buscarlo. Y hoy su misma frustración de estar ahí, y la nuestra cuando vamos, es ver pues, que las tallas se reducen cada vez, ¿no? Y que las tallas no es lo que era antes. Es decir, la gente que trabaja el mar, ya sea porque lo vende y lo trae a nuestro plato y estamos muy agradecidos, o porque sale por él todas las mañanas como José Luis, el del video que estaba al principio, son los primeros que saben esta cosa que luego necesitamos, pues a veces, cifras para entender, porque los pescadores no es ninguna noticia para ellos esto. Ellos tienen... Pasan con el pentén y te dicen, no pidas filete de mero, pida el mero. Sí, Mero frito. tal cual. Robalo frito, porque si no te van a dar base. Armando. Buenas noches. Antes que nada, muchísimas felicitaciones. Incluso... No, nosotros hemos tratado de ser cuidadosos como eso. Como sabes, somos una organización que tratamos de fomentar también el consumo de pescado. Cada vez que nos preguntan, decimos ojalá comiéramos más pescado. Es la fuente de proteína animal más sustentable y más nutritiva que tenemos a nuestro alcance. Y si queremos alimentar a los siguientes 1,000 millones de personas con carne de vaca, pues no nos da, porque ya no hay selva en Tabasco, ni en Veracruz, ni en Chiapas para convertir. Pero pues por lo mismo queremos dignificar la actividad, y queremos darle orden, y queremos darle como elevarla al nivel que debería tener. Entonces, si nosotros tratamos de repetir ese mensaje mucho, y si es verdad que a veces lo toman y a veces no, pero tantas veces como nos pongan un micrófono enfrente, vamos a decir que coman mucho pescado, siempre, no nada más en Cuaresma. Coman mucho pescado todos. Creo que vamos a tomar 2 más y luego nos vamos a ir al juego. Adelante. Sí, por favor. No, en Boston no estamos. Chin, casi. No, y los pasos siguientes son, de hecho estamos trabajando en una propuesta de trazabilidad que, ya, voy a ver si puedo ser buena explicándome. No es, diseñar una política de trazabilidad increíble es fácil, de verdad es muy sencillo. Que funcione es lo complicado. Que atienda a los problemas reales de la gente que comercializa, que vende producto de acuacultura, que sale a pescar, que tiene que trabaja en la viga, que vende pescado en la viga, que tiene un restaurante. Eso es lo complicado. O sea, ¿cómo construimos una política pública de trazabilidad que atienda los retos de México, que atienda las necesidades específicas que estamos viviendo y que no sea este conformismo de, ay no, pues las reglas nunca se aplican en México? O sea, ¿cómo sí construimos algo que funcione? Y eso, en eso estamos construyendo una propuesta de política que pase por las manos de prácticamente todas las personas que están aquí sentadas, que sea comentada, que sea construida de manera conjunta, que pueda plasmar la visión de las personas que lo viven, lo sufren día con día. Y eventualmente hay que trabajar eso con el gobierno, no hay forma de trabajar, o sea, nosotros sí creemos, aplaudimos cualquier esfuerzo voluntario, es extraordinario, pero necesitamos hacer esto una realidad para todos los productos del mar. Y evidentemente no es de la noche a la mañana, es algo que puede, o sea,
lo decíamos en la mañana, hay productos, hay pescado que no está listo para entrar a una política de trazabilidad en este momento y quizá no la siguiente semana, pero hay otros que ya lo están haciendo, los que exportan mucho producto de acuacultura mexicano, los que muchos que están en esquemas de voluntarios. Entonces hay forma de empezar con los que están ya más avanzados y empezar a jalar un poco la política para que en algún momento incorporemos absolutamente a todos. Y estamos ya en conversaciones con muchas de las personas que están aquí sentadas y seguiremos conversando, y estamos también sentándonos con los tomadores de decisión, que son los que van a tomar la decisión de qué se implementa, qué se construye y qué no. Y son un poco estos 3 pasos que decía al final, ¿no? Necesitamos un marco legal que nos permita decirle a qué le llamamos qué, necesitamos una política de trazabilidad que nos permita rastrear el producto y necesitamos un mejor etiquetado que le informe a los consumidores, ¿no? La última por ahí atrás. Afortunadamente no tenemos que hacer esa chamba que justo ya ha hecho Conavio. Tienen la página de Enciclovida, es increíble porque le ponen cara a los nombres de los más de 200 pescados que nos comemos en México. Es una guía para poder conocer justo lo que está ahí en el mar, lo que llega a nuestro plato. Entonces ya está ahí una piedra puesta que es muy importante, y lo que necesitamos es empezar a trabajar en esta posibilidad de que justo sí les lleguen esas caras de los pescados que reflejen esta biodiversidad que tenemos en el mar a los consumidores. Entonces la verdad es que ahí Carlos Galindo podrá después platicarte un poco mejor cuál es el proyecto que están haciendo y justo cómo están pudiendo poner enfrente de todos nosotros cuáles son los pescados que tenemos en el mar mexicano. Y Comepesca también. Comepesca tiene además mapas súper bonitos en donde identifica diferentes pescados en el Pacífico y en el Golfo, en donde igualmente le pone cara a todos esos pescados, ¿no? Porque la realidad es que si nos preguntan, aquí no, como decía Citlali, aquí no, pero si vamos afuera, la gente difícilmente llega a 10 pescados que pueda identificar, no pasamos de unos 5, 6 o 7, y eso sí es mucho. Entonces necesitamos empezar a nombrar a los diferentes pescados, y que si un día la gente quiere huachinango y no hay, y te digan hay, no sé, conejo, hay pierna, no te espantes y sepas más o menos de qué estamos hablando. Y yo sé que hay muchas preguntas, las podemos seguir platicando. De hecho tenemos pensado seguir degustando de la deliciosa comida que nos preparó Contramar. Ya no nada más va a haber cervezas y vino, ya va a haber trago duro, y eso siempre cae bien. Y por último tenemos una actividad diseñada porque les voy a contar, todo el mundo dice, no, a mí nadie me ve la cara, a mí ni de chiste alguien me da una raya látigo por huachinango, pero la realidad es muy distinta. Entonces preparamos una actividad para ver qué tan truchas son, identificando el pescado que van a ver allá afuera. Y es un concurso que además tiene un premio para la persona ganadora. Si hay 5 personas ganadoras, los sortearemos entre esas 5 personas ganadoras, o las otras 4 se ganarán un vale por algo muy padre después. Pero la idea es, van a tener 3 pescados enteros con un número, el cual van a tener una hoja que le van a tener que poner, el 1 es este, le ponen el nombre del pescado, el 2 este y tal. Eso va a valer un punto. Después tienen una segunda parte donde van a ver filete de pescado, 3 filetes de pescado, con 1, 2 y 3. Los van a tener que identificar y decir, este es tal y este es tal. Esa parte vale 2 puntos cada que la atinen a uno. Y digo atinen porque la neta es que no van a saber. Y la tercera, van a probar 3 ceviches. Ceviches preparados de la misma forma con 3 pescados diferentes, que van 1, 2 y 3, y van a tener que poner qué pescado es. Les doy un tip, solo hay 3 pescados diferentes, son los que van a ver enteros. Entonces, todo varía entre esos 3 pescados. Y al ganador lo vamos a nombrar a las 9 en punto de la noche. Todo esto es un truco para que se queden también, o sea, alcohol, comida y actividad. Y a las 9 de la noche vamos a anunciar a la persona ganadora de esta actividad, y va a estar John por aquí está.
John está afuera, junto con la persona que nos recibió en la recepción, que ellas son las que van a guiar la actividad en el stand de Contramar. Contramar preparó el delicioso ceviche y montó todo este numerito y este show. No le pregunten a Armando nada porque no les va a decir qué es qué. Entonces, pues los invitamos a seguir conviviendo, compartiendo, discutiendo los datos y a pasar a la actividad. Tenemos desde ahorita hasta las 8:45, entonces tenemos como más de media hora para que vayamos pasando de manera ordenada a la actividad. Entonces, pues nada más que agradecerles y vámonos a chupar.